Bueno, y continuamos con nuestra clase del diplomado sobre administración legal del condominio en Venezuela. Una de las cosas que muchas veces hace complicado el pago o la reducción de la morosidad en Venezuela es el cobro extrajudicial. Si bien es cierto que el cobro extrajudicial lo permite el Código Civil venezolano, también es cierto que el Código Civil venezolano establece momentos para hacerlo, establece cláusulas, establece maneras de hacerlo y permite efectivamente al acreedor a generar o a cobrar gastos de cobranza, valga la redundancia. Los gastos de cobranza son válidos, son permitidos en la ley venezolana, pero no per século seculorio, no para toda la vida. Son compartidos por un tiempo prudencial de 3 a 6 meses, desde que la persona entre 3 y 6 meses no ha pagado la deuda, entonces tienes que ir a la vía jurisdiccional. Muchas veces vemos que hay condominios en 2, 3, 4, 5 años, los administradores se encargan de realizar cobros extrajudiciales sin ir a juicio, alegando que por solidaridad con el propietario. Pero entonces, en solidaridad con el propietario, le cobren 30% del monto de su recibo de condominio fijo mensual, más los intereses que pudieran causarle. Muchas veces le agregan gastos de cobranza más honorarios profesionales. Estamos hablando a veces de un 60% del monto del recibo. Y además de ello, intereses de mora, que no necesariamente son los legales. Muchas veces son intereses capitalizados. Y esta situación se repite, me atrevería a decir, en un 80% de los condominios venezolanos. Y como conversábamos hace un momento, esto sucede porque aducen que lo permite el Código Civil y porque el propietario lo permite. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como administradores de condominio? Nosotros como administradores de condominio, como abogados, como profesionales al servicio de una comunidad, nosotros tenemos que forzosamente limitar ese cobro a un tiempo que no supere los 3 meses. Yo particularmente lo hago por 55 días. Pasados los 55 días demando. Si no hay acuerdo, no hay opciones, no hay nada, demando. Pero sobre todo tenemos que presentarnos, ir a la comunidad, solicitar un día de cobranza y presentarnos allá en la comunidad y decir, yo soy fulana tal, yo vengo a cobrar en vista de la asamblea que hubo en fecha tal, donde se le informó a todos los propietarios que íbamos a empezar las demandas y en vista de que está acá en el libro de juntas que yo fui autorizada plenamente para este cobro. Y aquí está el poder autenticado que me faculta para ello, pues sin poder no puedes hacer un cobro extrajudicial, porque sin poder no puedes realizar un convenio de pago, no estás facultado para ello, ¿ok? Como profesional del derecho. Ahora, si eres administrador de condominio y contratas a un profesional del derecho conforme al artículo 20, literal E de la ley de propiedad horizontal, no puedes realizar gastos de cobranza adicionales, porque los gastos de cobranza están contenidos en el literal B del artículo 20 de la ley de propiedad horizontal. Es parte de las obligaciones del administrador. Eso está contenido en su contrato de honorarios profesionales. Entonces, imagínate tú qué viveza de muchos administradores y que recomiendo que ustedes como administradores o abogados no lo hagan. Cobran sus honorarios profesionales por el contrato de servicios en virtud de que fueron designados en la asamblea y están plenamente autorizados para ello. Y además de ello, cobran gastos de cobranza. ¿Cómo vas a cobrar gastos de cobranza si eso es parte de tu trabajo? Eso es como que a mí me contraten por pintar una pared, entonces cobro por pintar y cobro por ir. O sea, no, ese es el trabajo. Tu trabajo es justamente cobrar. Entonces, contrata a un abogado y cobran además gastos de cobranza. Y si usted es propietario y está viviendo esa situación, acuda a Sunde vía digital y realice la correspondiente denuncia. La única manera de cesar con estos cobros ilegales, y son ilegales porque no están contemplados en ninguna norma, es con un reclamo formal. En la medida que usted no realice reclamos formales, ese problema continúa. Esa situación continúa y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Mi recomendación, una vez pasados máximo 55 días, usted se dedica a eliminar ya va que quiero dejar de compartir, se dedica a eliminar ese cobro e inicia automáticamente el cobro judicial. ¿Y qué necesitamos para ese cobro judicial? Es muy importante saber qué necesitamos para el cobro judicial, porque una de las cosas que muchas veces no sabemos y no sabemos cómo materializarlas, cómo hacerlas, cómo contenerlas, cómo utilizarlas, cómo aplicarlas, es el cobro.
Decimos, ah, yo tengo toda la información, ya me dieron los recibos de pago, ¿ahora qué? Ya ahora con esto ya puedo demandar directo, ya tenemos la opción. Entonces ahí tenemos que irnos a los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para poder demandar? Primero, hacerlo previa convocatoria. Una convocatoria que tenemos que tener donde conste que nosotros estamos autorizados plenamente para ello. Informar a la comunidad. Nosotros no podemos cobrar bajo ningún concepto si la comunidad no está enterada de ello. No podemos, como decimos en Venezuela, caerles de sorpresa. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido que una persona vaya a ser, eh, tenga un proceso de cobranza y se entere cuando le llegó ya la demanda al tribunal. Y pasa mucho, pero mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Entonces es importante que tengamos claro que en la medida que nosotros trabajemos dentro del marco legal, nosotros estamos trabajando con los principios generales de la propiedad horizontal en Venezuela. Porque el condominio debe ser cobrado en dólares. No, porque si el propietario no lo autoriza mediante un contrato escrito, no es posible. La administradora de condominio solo puede hacer lo que la ley le faculta explícitamente, porque las penas, las multas y todo eso deben estar contenido en una ley para que sean válidas. Entonces no es posible que en una asamblea de propietarios, donde no hay un contrato entre partes, sino que es un mecanismo para la toma de decisiones y la gestión de propiedad en consenso, no se considere la opinión del propietario para realizar un cobro extrajudicial. Fíjense que ustedes, cuando un propietario no paga las cuotas de condominio, debe responder al cobro extrajudicial por un tiempo breve o por una demanda de cobro de bolívares. ¿Qué necesita esa demanda de cobro de bolívares? ¿Qué debe contener esa demanda de cobro de bolívares? Lo primero que debe contener es la cualidad, la facultad que tiene para demandar. Porque si usted no tiene facultad para demandar, ese proceso se cae. Tú puedes tener todos los recibos en orden, tú puedes tener toda la situación establecida con relación al pago. Pero resulta ser que la asamblea de propietarios en ningún momento eligió a la Junta de Condominio. La Junta de Condominio tiene 30 años allí, ha sido siempre la misma y automáticamente continúa. Automáticamente, ¿no? La ley habla de reelección. Si no hay reelección, entonces sus facultades se van mermando y tienes que, vamos a decir, reactivarlas a través de una asamblea de propietarios. Asamblea de propietarios convocada por prensa regional o nacional, se lo dice el documento de condominio, impresa. Ya por allí salió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de reciente data que claramente habla de que las publicaciones en prensa deben ser impresas. Hay quienes aducen que ya no existe la prensa escrita, cosa que no es cierta. La prensa escrita sí existe. Existe a nivel nacional. Existen periódicos como El Líder, El Nacional, El Universal. No voy a hacerle publicidad a ninguno, pero existe. Entonces la prensa digital no está siendo aceptada para la convocatoria de las asambleas. Y así lo ratificó en la sala social, la sala civil, perdón, del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos primero que tener esa convocatoria de elección de la Junta de Condominio impresa por prensa. Ya la tenemos, primer requisito. Segundo requisito, tener la asamblea de propietarios reflejada en el libro de asamblea, donde conste que las personas eligieron a esa junta de condominio. No requiere quórum, validez con los que están presentes. El que no bajó a llorar para el valle. Segundo requisito, convocatoria para la designación del administrador de condominio. Previamente, la carta consulta donde se eligió el administrador de condominio. Así como las candidatas, como las reinas. Tenemos 30 administradoras de condominio propuestas incluso por los propietarios. En base a eso realizamos una carta consulta y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal, que me habla de cómo se debe hacer una carta consulta, que es a través de la participación del 100% de los propietarios. ¿Y cómo se logra? Bueno, del mismo modo que se le realiza el cobro, donde vienen los avisos de cobro, es allí donde se puede hacer el cobro, la carta consulta. Si yo envío el aviso de cobro por correo electrónico, yo tengo que hacer la carta consulta por correo electrónico. No la puedo hacer por WhatsApp porque no todo el mundo está en esos grupos. En esos grupos está un porcentaje de los propietarios. Normalmente la mayoría no están allí. No estamos, me incluyo. Entonces, ¿qué sucede?
tenemos que tener la participación del 100%. Yo digo que el correo electrónico, porque es el único, conforme a la ley de datos, que en el artículo 13 establece el acuse de recibo. O sea, ahí tenemos la constancia que la persona fue notificada, fue informada de esa carta consulta. Y no solo que fue informada, sino que tenemos que tener la constancia de que esa persona votó o que no votó, que votó a favor o que votó en contra. Y tenemos que verificar que la participación, para que sea válida, tenga mínimo un 67,66% de la participación de los propietarios. De otra manera, no es válida. No se logró la participación de ese porcentaje. Hacemos una nueva carta consulta por los mismos medios. En esa carta consulta, esa segunda vuelta, como le llamo yo, tiene que haber una participación del 51% de los propietarios para que sea válido. Si no hay esa participación, no es válido. Y no podemos ir a una asamblea. No podemos ir a una asamblea porque es una carta consulta. Entonces tenemos que procurar la participación del propietario haciéndolo por los medios más, vamos a decir, los más oportunos, los más eficientes. Yo, particularmente, como tenemos la junta de condominio y tenemos la administradora, bien sea empresa o persona natural, yo recomiendo hacerlo como se hacía antes. Tú agarras, haces una hojita, colocas número de apartamento, nombre, cédula, vota sí, vota no y firma. Le colocas la pregunta en la parte de arriba y vas en horas normales, apartamento por apartamento, le haces la pregunta de rigor y que la persona vote y que firme. Si es posible que ponga la huella. O te pones en la entrada del edificio o en la entrada del estacionamiento a todo el que va llegando, disculpe, carta de consulta, firme, vote, y ahí tienes los resultados. Y es imposible que una persona que va entrando no te vote, a menos que sea realmente muy grosero. Ese es el mejor método. Nosotros lo hemos aplicado y de verdad que nos va muchísimo mejor. Es inimpugnable, nadie lo puede impugnar porque es 100% válido, la gente participó. Yo agarro eso, lo coloco en el libro de actas, como me lo dice la ley de propiedad horizontal, porque si el administrador o la junta de condominio realiza esa carta consulta, pero no deja constancia de ello en el libro de actas, esa carta consulta queda como no hecha. Y ese contenido de ese libro de actas debe ser notificado a todos los propietarios por correo electrónico, colocado en la cartelera del edificio, en el ascensor, de todas las maneras posibles, que la gente se entere cuál es el resultado, quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Eso no es ningún voto secreto. Y lo fijas en todas partes, que todo el mundo se entere. Así es válida una carta consulta. De otra manera, ninguna carta consulta es válida. Y ustedes dirán, oye, pero yo he visto cartas consultas que no son así. Bueno, no son válidas. Entérese que no son válidas. Y usted como propietario, conforme al artículo 25 de la Ley de Propiedad Horizontal, tiene la facultad de pedir la nulidad de esa carta consulta o de sus resultados si no fue realizada de esa manera. Lo que pasa es que la gente no lo hace, pero puedes hacerlo tranquilamente. Un solo propietario, no necesitas tener el apoyo de nadie. ¿A ti te está afectando pecuniariamente? Hágalo. No es abogado, contrate a uno, hay opciones, hay opciones. Una vez que se hizo la carta consulta, supone que es legal, todo se hizo dentro de los parámetros legales, conforme a lo establecido en la ley de propiedad horizontal, chévere. Ahora vamos a la designación de ese administrador de condominio que fue electo, que fue designado mediante carta consulta. Convocamos por prensa, prensa escrita. Dejamos constancia de esa convocatoria en el libro de asambleas. Vamos a la elección. Usted debe presentar para demandar, además de los requisitos ya mencionados, que se los repito en este momento, convocatoria de la elección de la Junta, acta de asamblea de la elección de la Junta, carta consulta de la elección del administrador de condominio, convocatoria impresa de la designación del administrador de condominio, acta de asamblea de propietarios donde quedó electo, designado el administrador de condominio con los presentes. Ahí no hay un quórum preciso, es con las personas que estén presentes. Con todos esos requisitos, más los recibos, planillas, o como le quiera llamar, de condominio, donde consta que le están cobrando condominio, adjuntas todos esos recibos que deben estar firmados y sellados por la administradora. Todos los recibos. Adjuntas un estado de cuenta. Adjuntas los avisos de cobro. Adjuntas todos los correos que usted le envió al propietario pidiéndole que pagara. Adjuntas todas las cartas de comunicaciones que usted le envió, los
avisos de WhatsApp, los cobros, adjuntas ese nombramiento que usted hizo al abogado, de acuerdo al literal E del artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, adjunta el poder que le otorga la administradora en virtud de ese nombramiento que consta en el libro de juntas. Debe adjuntar el libro de juntas. Entonces, una vez que tengas todos esos requisitos, adjuntas también el libro de acuerdos donde conste que esos recibos de condominio fueron emitidos por la administradora y que además fueron notificados oportunamente al propietario. Eso en el libro. Todo eso lo adjuntas a tu demanda. Cuando todo eso está contenido dentro de tu demanda, entonces redactas tu demanda y tiene que tener coherencia el número de recibos y el estado de cuenta que estás presentando con el nivel de la demanda. Tiene que tener coherencia el contenido del libro de actas y de acuerdos con el nivel de la demanda. Con todos esos requisitos es que la demanda se debe admitir. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento del juicio breve, porque el juicio breve es el único que me habla de juicios para leyes especiales. Y la ley de propiedad horizontal es una ley especial. Primero. Segundo, el juicio ordinario establecido en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil me pide 3 requisitos para que sea procedente ese juicio. Y uno de ellos es la aceptación de la deuda por parte del deudor. Y esa aceptación, la única manera para que tú te vayas por esa vía legalmente, es que tú tengas un convenio de pago, que tú como abogado, tú hayas realizado un cobro extrajudicial y ese propietario haya firmado contigo un convenio de pago previo otorgamiento de poder que te haya dado la Junta, la administradora, perdón, de otra manera no es válido ese convenio. Y ese convenio de pago lo incumplió. Firmó un convenio de pago y no lo cumplió. Entonces tú ejecutas ese convenio de pago porque ahí está aceptando la deuda. Esa es la única manera de aplicar el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil. Caso contrario, código, debes aplicar el juicio breve, que es el más recomendable y es el aceptado para la ley de propiedad horizontal. ¿Que vemos muchísimos juicios ordinarios que no contienen estos requisitos? Sí, por desconocimiento del juez del contenido real de la norma. Y entonces allí donde los abogados tenemos que defendernos. Y los propietarios tenemos que estemos demandados, tenemos que contratar un abogado para que los defienda. De otra manera, va a ganar el que esté incurriendo en el error. Incluso he visto demandas donde tienen intereses del 100%, como es el caso de Boca de Aroa, que les iba a comentar cuando se desconectó. En Boca de Aroa tenemos un caso de cobro de bolívares por deudas de condominio, donde los intereses son calculados en base al 100% del monto, en virtud de una asamblea de propietarios. Imagínense ustedes. Una asamblea de propietarios modifica el contenido del Código Civil del artículo 1746 que me establece un 3% anual. Y ellos colocan 100% mensual. Y lo colocan en el nivel de la demanda y la juez admite la demanda. Porque no conoce la ley. Porque no tiene idea. No tiene ni la más remota idea. Y entonces a veces las personas dicen, bueno, yo estimo la cuantía de esta demanda en $10,000. Y entonces le corresponde conocer a primera instancia y no a municipio. Pero tú no puedes estimar una cuantía de $10,000 cuando el monto de la deuda es de $800. Tiene que haber congruencia entre la cuantía de la demanda y el monto demandado. No obstante, vemos demandas por montos de cuantías que superan hasta en 100 veces el verdadero monto demandado. También podemos encontrarnos con demandas donde los abogados estiman sus honorarios profesionales por cobranza extrajudicial. Y es reiterada jurisprudencia que la cobranza extrajudicial no se puede demandar. Porque cuando tú estás en un juicio demandando cobro de bolívares, ahí están contenidos tus honorarios en las costas. Y si tú estás seguro de tu demanda, no tienes ningún problema. O sea, no puedes cobrar doble. Cobro extrajudicial y luego cobro judicial. No, no puedes realizar ese doble cobro. Tienes que hacer un solo cobro. Y así me lo establece la ley. Sin embargo, vemos que admiten demandas con esas incoherencias, que van contra la jurisprudencia, va contra la ley de abogados, va contra el reglamento mínimo de abogados, el reglamento de honorarios mínimos de abogados, y sobre todo va en contra del Código Civil venezolano. ¿Qué tenemos que hacer? Defendernos. Y defendernos utilizando los medios legales pertinentes para ello.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que observar cuando tenemos una demanda? Que cumpla con los requisitos que le acabo de informar. Una vez que cumpla con esos requisitos, usted está tranquilo, porque sabe que esa demanda, como decimos en Venezuela, va para el baile. De otra manera, tenemos la posibilidad de que la parte demandada se defienda con un abogado conocedor de la ley y esa demanda se cae. Yo he tenido, gracias a Dios, en lo que va de año, 24 demandas por cobro de bolívares, donde los demandados son mis clientes y ellos no han pagado nada. Hay que sinvergüenza, no. Ellos les estaban cobrando deudas que no tenían. Ya ellos estaban al día, ya habían pagado o pagaron durante el transcurso del juicio. Y a lo largo del juicio demostramos que el demandante no tenía cualidad para demandar. Entonces yo no voy a pagar costas de un juicio que estuvo mal, que nació, murió chiquito. Desde el inicio estaban mal. Hemos tenido casos y eso extingue el proceso, la falta de cualidad. Falta de cualidad automáticamente extingue el proceso. Recientemente tuvimos un caso en Coro donde el propietario es demandado por cobro de bolívares, pero el título ejecutivo, los recibos, las planillas de liquidaciones, como le quieran llamar, no tenían el detalle de coherencia, el número de planillas con el monto demandado. Y entonces al no tener el documento fundamental para esa demanda, automáticamente queda sin efecto la demanda. Y claro, no automáticamente, tienes que defenderte, tienes que alegarlo. Entonces nosotros lo alegamos y declararon inadmisible la demanda por no tener el elemento fundamental. Cuando declara inadmisible, tú tienes 3 meses, 90 días, para volver a interponer esa acción. Y lo más cómico, lo más curioso de este caso, es que mi parte contraria, que son unos abogados de Valencia, no sé por qué ejercen en Coro, pero bueno, tan lejos que queda Coro, Dios mío, como 8 horas se tira uno de aquí hasta allá. Entonces, en esa demanda, ellos la vuelven a intentar con el mismo error. Y yo dije, no, pues, en serio. Entonces, ya por temeraria solicité al tribunal que no la admitiera, porque de verdad, o sea, vamos a cometer el mismo error 2 veces. Como la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Entonces, en esos casos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Como siempre les digo en mi canal de Instagram, en mi programa de radio, e incluso en los cursos que dicta, es importante que conozcas tus derechos. En la medida que tú conozcas la ley, tú puedes tranquilamente defenderte. En la medida que no conozcas la ley, ay, es bastante difícil. En un caso que yo tomé en Tucacas, que lo tomé ya muriendo, como quien dice. En ese caso, la clienta lamentablemente tuvo 2 abogados de Tucacas que le hicieron un trabajo terrible. Luego apelaron, fue a Coro, y en Coro contrató otro que le hizo otro trabajo peor. Y cuando ya remiten el expediente a Tucacas para ejecutar el remate, el embargo que ellos estaban pidiendo, rematar el inmueble, ella se comunica conmigo. Quedaban 5 días para el remate. Revisé el expediente con lupa y me encontré tantos errores, tantos, pero tantos errores, que yo dije, no, esto no puede ejecutarse. Y solicité un abocamiento judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es esto? Un abocamiento es cuando tú te diriges al Tribunal Supremo de Justicia y tú le informas de todos los errores en los que está incurriendo la parte demandante, sobre todo el tribunal, ¿ok? Sobre todo un tribunal violentando las normas, violentando lo establecido en la ley. Entonces tú le dices al Tribunal Supremo, mira, Tribunal Supremo, yo estoy intentando esta figura jurídica acá, porque yo necesito que tú agarres ese expediente que está allá en tu caca, en este caso que les estoy contando, te lo lleves para el Tribunal Supremo y lo decidas tú. ¿Por qué? Mira, porque hay un desorden procesal muy grande, porque se está violentando el ordenamiento jurídico, porque se está afectando el interés público, porque usted, Tribunal Supremo, tiene la obligación de corregir la situación y servir como recurso para impugnar esa decisión. Entonces,
¿Cuáles son las características de este abocamiento? Excepcionalidad, es algo que ocurre muy pocas veces, o mejor dicho, ocurría muy pocas veces. Ay, ahora ocurre cada rato. Yo presenté ese abocamiento del caso de Tucacas, presenté un abocamiento en Valencia y presenté un abocamiento en Barquisimeto. Y en todos esos abocamientos yo me quedo sorprendida porque yo digo, ajá, ¿cómo es posible que existan tantos abocamientos cuando eso es algo excepcional? Pero cuando me pongo a revisar la página del Tribunal Supremo de Justicia veo que son procedentes y son declarados con lugar. Porque la cantidad de errores procedimentales que se ven en los juicios venezolanos son impresionantes, realmente impresionantes. Entonces, claro, ¿qué da pie a este abocamiento judicial interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia? El desorden procesal. El desorden procesal. Y normalmente, debe hacerlo el Tribunal Superior por iniciativa. Pero como tampoco saben, entonces lo tiene que hacer el abogado. Nosotros tenemos esa facultad. Y es parte de nuestro derecho a la defensa. Y hablo de nuestro derecho cuando estoy hablando de la persona que está demandada. Porque, ¿cuál es la función de este abocamiento? Mira, sustraer la causa. Quitarle el expediente a ese tribunal y hacer las cosas correctamente. Claro, porque esto afecta el principio del juez natural. Entonces, por eso se aplica con prudencia. Y en situaciones donde realmente su intervención se justifique. Y chico, parece mentira que la mayoría, yo diría que un 70% de los abocamientos son declarados con lugar. ¿Sabes? El 70% de los abocamientos declarados con lugar. O sea que el desastre procesal en Venezuela es pero tan grande, que uno dice, no sé para dónde vamos. ¿Qué nos queda? Prepararnos. Prepararnos y seguirnos preparando. Estudiar y seguir estudiando para poder defendernos entre tanta locura. Eso lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué me dice? Me dice que el abocamiento será ejercido con suma prudencia y solo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones del ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la institucionalidad democrática. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de procedencia? Los requisitos de procedencia es que exista eso que les acabo de informar. Y por supuesto, abocamiento con B grande es el que hace un juez cuando está recién nombrada una causa o le acaba de llegar una causa de otro tribunal. ¿Ok? Pero cuando hablamos de abocamiento con B pequeña es cuando le quitamos el expediente al tribunal de instancia para que se ocupe de, ¿cómo se llama? Se ocupe de conocer de esa causa. Bueno, estamos en el lapso de preguntas. Estamos en el lapso de preguntas. Si tienen preguntas, este es el momento, señores. Entonces, cuéntenme, preguntas. Soy todo oídos. Preguntas. Todas a la vez, no, por favor. Doctora, Díganme. ajá, por todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Yo he llegado a la conclusión de que, por lo menos en los condominios aquí en Venezuela, es muy difícil entonces, este, llevar y que sea admitida una demanda judicial, porque todos esos pasos que deben, digamos, y todos esos requisitos que deben estar legalmente conformados, ¿verdad? La mayoría de los condominios pues no los tienen. Porque fíjate una cosa, o sea, no es solamente la falta de conocimiento que hay incluso entre los jueces y los abogados que llevan a las primeras instancias, ¿verdad? Los casos, sino también entonces se suma el desconocimiento que está en la parte administrativa. Por lo menos en mi caso tenemos, o sea, una administradora que ella insiste, ¿verdad?, en que sí se debe pagar con dólares, pero no solamente, lo peor no es eso, lo peor es que el recibo está en dólares y ni siquiera tiene su monto referencial en bolívares, que es lo que nos serviría, ¿verdad?, para ir a una demanda judicial.
ya por ahí no lo pudiéramos hacer, Exacto. porque si todo, supongan que un propietario tiene una deuda de 10 meses, pero ninguno de esos 10 recibos o las planillas, ¿verdad? Lo que tienen es un monto en dólares y pagaderos incluso a la tasa. ¿Cómo ya no me sirve como un título ejecutivo? No, Ya esos recibos ya no sirven, ya por el solo hecho, ¿verdad? Ya no sirven. En esos 10 meses, ese, digamos, propietario sabe que no le van a, no, o sea, que su demanda no va a ser admitida y no va a ser no creo. procedente. Ujú. Exacto, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, es el desconocimiento también de una administración que tenemos que no hace las cosas legales, porque de hecho, en una asamblea de propietarios se votó que sí que votáramos, o sea, que tenía que ser, digamos, pagadero, o sea, en divisa, en dólares, pero en dólares, incluso si era en bolívares, a la tasa del Banco Central, ¿ok? Y se votó ya por allí, o sea, empezando que la asamblea no fue, o sea, digamos, estuvo mal convocada también, aun cuando Imagínate. se convocó, aun cuando se convocó en una, digamos, digamos, diario digital, y Ok, ni siquiera, ¿ok? Aun cuando pero incluso hasta los puntos que estaban mal, digamos, solicitados, ¿no? ok. Entonces, ya por allí todo eso es, bueno, y además entonces de eso aparte, el desconocimiento de los mismos propietarios también, o sea, hay de la ley de propiedad horizontal y de todos estos procedimientos, hay desconocimiento del propietario, del administrador, a veces de los abogados que nos Me asisten, asesora. de los jueces, entonces en Lo más realidad, triste es que de los jueces, porque yo digo, ajá, el exacto, administrador claro, no sabe porque, bueno, porque le dio flojera estudiar, no fue para esa clase, llegó tarde, se quedó dormido, ajá. El ajá, gerente de condominio no sabe porque son médicos, son profesores, son ingenieros o tienen otra carrera y no saben nada de derecho. Ah, ok, te lo paso. Pero el juez, ¿cómo es posible que el juez violente el principio y no core y no conoce el contenido de la ley? Eso es lo más triste. así es, Eso es lo más así es. preocupante. Porque a veces uno dice, el abogado que muchas veces buscan en la Junta y a veces siendo miembros de Junta, son especialistas en derecho penal, son especialistas en materia de niños, niñas y adolescentes, son especialistas en derecho, no sé, qué sé yo, en derecho laboral. Y entonces no tenía idea del derecho procesal civil, aunque el derecho procesal civil es la base de todos los derechos, y todos los derechos va a sonar raro, pero de todas las ramas del derecho, es el término correcto. El procesal civil es la base de todo, porque todos los juicios del tipo que sea penal, civil, administrativo, tributario, laboral, todos tienen forzosamente un proceso a seguir. Y el proceso de citación, de ejecución, de embargo, de medidas cautelares están contempladas en el Código de Procedimiento Civil. O sea que un abogado, por muy neófito que sea del contenido de la ley, debe tener al menos una noción básica del Código de Procedimiento Civil. Y chévere, eso es plausible, pero no tienen idea del contenido de la ley de propiedad horizontal. Y con todo y eso, son tan atrevidos que asesoran a las personas en la ley de propiedad horizontal. Y a veces a mí me ha pasado que hay colegas que están en otras áreas del derecho y me dicen, agarré una asesoría, un condominio, pero yo de eso no sé nada. ¿Cómo te vas a agarrar una asesoría de eso? Vamos a trabajarlo juntos. Yo cobro tanto, no, yo cobré menos. Ay, yo viejo, no sé cómo hacemos. Porque de verdad, o sea, es irresponsabilidad del profesional que hace ese tipo de asesoría, muy irresponsable. Y por eso hay tantos juicios en materia de condominio que no prosperan. Y los propietarios pagando, porque eso es lo peor, que ponen a los propietarios a pagar ese procedimiento. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Nada, seguirnos educando, seguirnos asesorando correctamente, seguir aprendiendo para evitar que estas cosas sigan pasando. Y parece mentira, pero pasan cada vez más y más y más y más y más y más. Es impresionante. Doctora, dos preguntas con respecto a eso. Por lo menos en mi caso, las dos votaciones que Queda se un hicieron, minuto. Ajá. ok, las dos votaciones que fueron lo de los dólares y pagarlos, por supuesto, a la tasa, y la otra fue que en esa misma asamblea se decidió cobrar el 1% de intereses, o sea, que es el convencional y no el legal, ¿ok?
Yo no estuve de acuerdo, por supuesto, yo no voté, o sea, no voté con respecto a eso. Una pregunta es, o sea, un propietario puede negarse a pagar el monto, o sea, de la referencia cuando se paga 15 días después o cuando lo pueda pagar antes del último a la tasa, debería pagar es el monto, digamos, o sea, en divisa, o la referencia esa en divisa que se determinó que era el monto mensual del mes. Sí, O porque sea, el recibo llegó en enero a $1 de 30 bolívares, por decirlo ajá, así. exacto. Entonces tú agarras y tú pagas 30 bolívares. Así lo estás pagando en mayo.